Bueno, arratsaldeon eta ongi etorriak izan. Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a dar comienzo a esta sesión, que es la tercera del ciclo que estrenamos en enero, que estrenó la Cátedra de Cultura Científica y el Centro Cultural Bidebarrieta el pasado mes de enero. Es la tercera sesión de este ciclo, que se llama Bidebarrieta Científica. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Martínez Laje, que va a hablar sobre la prevención y el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Pablo Martínez Laje es doctor por la Universidad de Navarra, está especializado en neurología, trabajó bajo la dirección del doctor Vladimir Hachinsk, experto en demencia en el Departamento de Ciencia Neurológica en la Universidad de Western Ontario, en Canadá, y también trabajó con los expertos en neurología Andrew Kertész y David Muñoz en esta misma universidad. Ha realizado investigación en la rama de la neurología en el Hospital Virgen del Camino de Pamplona. Fue director de psicogeriatría en el Centro de Día Landazábal de Pamplona. Ha trabajado en la Unidad de Neurología y Neurocirugía de la Universidad de Navarra. Fue nombrado director de investigación en la Fundación ACE, Alzheimer Center Educational Institute, Centro Educacional. Es en inglés. Es en catalán. En catalán. Institut Català de Neurociencias Aplicades, de Barcelona. Lo había entendido en inglés el primero. Actualmente es director científico del Centro de Investigación y Asistencial Fundación Cita Alzheimer, con sede en Donostia. Y por mi parte nada más, salvo darle las gracias muy calurosamente, porque ha venido de Pamplona para poder estar aquí con nosotros y luego tiene que volver a Pamplona. Es un esfuerzo que hay que reconocer y hay que agradecer. Eskerrik asko. Lehenik eta behin eskertu nahi diet Usune eta Iñako eta Euskal Herriko Unibertsitateko zabalkunde zientifikorako jende guztioi, gonbidapenagatik eta zuei etortzeagatik eta interneten daudenei jende hor egoteagatik. Benetan, zuei itzaldi hau ematea placer eta honore handi bat da niretzat. Buenas tardes a todos. Quería agradecer primero a Usune y a Iñako y a toda la gente de la Cátedra de Divulgación Científica de la Universidad del País Vasco la invitación. De verdad que es un placer y un honor venir a darles, o si me lo permitís, a daros esta charla. Bilbao impresiona siempre, pero estar aquí en esta sala observado por ojos y gafas y barbas de semejante autoridad, de verdad que impone todavía más. Vamos a hablar hoy de esta maldita enfermedad que es el Alzheimer, que no solo es maldita, sino que afecta pues aproximadamente a 1 de cada 10 personas mayores de 65 años. Si en Euskadi hay hoy 40.000 pacientes, si no hacemos nada, en la medida en que la población va a envejecer, en 20 o 30 años tendremos 80 o 90.000 enfermos. Como digo, si no hacemos nada. Y el mensaje que yo quiero transmitir hoy es que, aunque sea una enfermedad que hoy por hoy no tiene un tratamiento que la cure, no es una enfermedad ante la cual nos tengamos que quedar de brazos cruzados esperando a que venga el tratamiento milagroso de Japón, de Australia o de Estados Unidos. Es una enfermedad contra la que muchos creemos que entre todos podemos hacer mucho por plantarle cara ya.
Y lo que yo voy a intentar hacer en los próximos 45 o 50 minutos es contaros qué es la enfermedad de Alzheimer, qué mecanismos hay debajo de la enfermedad, porque si queremos hablar de tratamiento y de prevención tenemos que entender bien cómo se produce la enfermedad, aunque no conozcamos sus causas. Hablaré de que hoy hay tratamientos para la enfermedad de Alzheimer. Eso de que no se puede hacer nada es una opinión que yo no comparto. Para mí es una neuroleyenda urbana que habría que rebatir. Y espero que estéis de acuerdo conmigo cuando terminemos la charla de hoy. Y cuando hable de tratar y de prevenir la enfermedad, veréis que la voy a orientar de tres formas. Tratar la enfermedad cuando ya está instaurada y prevenir sus complicaciones. Intentar prevenir que cuando la enfermedad empieza a dar sus primeros síntomas no progrese hasta producir pérdida de autonomía y pérdida de independencia. Y también, ¿por qué no?, intentar prevenir la enfermedad antes de que incluso aparezca. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Hace más de 100 años, Alois Alzheimer, psiquiatra, trabajaba en un hospital cerca de Frankfurt. A él le interesaba mucho intentar demostrar que las enfermedades mentales tenían una causa orgánica, que las enfermedades mentales se debían a algo que ocurría en el cerebro. Y un buen día, a su hospital, llevaron a esta chica, y digo chica porque en esa foto tiene 53 años, Auguste Deter, y la llevaron porque la habían encontrado en la calle confusa, desorientada, y era una chica que llevaba unos cuantos meses con problemas de memoria, con dificultad para expresarse, teniendo ideas raras y exageradas de que su marido tenía no sé cuántas aventuras con no sé cuántas mujeres del pueblo. Y cuando Alzheimer examinó a Auguste, comprobó que efectivamente tenía problemas de memoria, tenía síntomas psicóticos, tenía problemas para expresarse, problemas de lenguaje, es decir, tenía lo que hoy conocemos como una demencia. Y entonces el caso le interesó muchísimo, porque en la época de Alzheimer, que la gente mayor se demenciase se consideraba algo propio de la edad o propio de la arteriosclerosis, pero que una chica de 53 años tuviese demencia era excepcional, y por eso el caso le interesó mucho. La examinó, la cuidó, 3 años después se fue a trabajar a Múnich, Auguste falleció 2 años después, y el cerebro de Auguste lo enviaron a Múnich para que Alzheimer lo mirase al microscopio. Y al mirar el cerebro de Auguste al microscopio, Alzheimer descubrió que en su cerebro había cosas que no había en los cerebros normales. Había unas formaciones raras, extrañas, que estaban entre las neuronas. Y además muchas neuronas estaban muy enfermas porque tenían dentro estructuras raras. A esto Alzheimer le llamó placas amiloides y a esto le llamó ovillos neurofibrilares. Y él pensó que la demencia de Auguste se debía a esas formaciones que había en su cerebro. Publicó el caso, dio un par de charlas presentando el caso y la verdad es que apenas nadie le prestó mucha atención. La enfermedad que Alzheimer había descrito pasó más o menos desapercibida hasta que en los años 70 un grupo de investigadores británicos se preguntaron: oye, ¿y es verdad esto de que cuando las personas mayores tienen demencia, eso lo produce la edad? Porque nadie se lo había preguntado hasta la fecha. Hicieron un experimento muy sencillo, que fue examinar los cerebros de gente mayor, con demencia y sin demencia. Y lo que comprobaron fue que la mayor parte de las personas mayores de 65 años que tenían demencia tenían en su cerebro lo que Alzheimer había descrito. Es decir, que la enfermedad que Alzheimer había descrito y que hoy conocemos como enfermedad de Alzheimer era la causa más frecuente de la demencia de las personas jóvenes, pero también mayores. Desde los años 70 ya no se tenía que haber hablado nunca más de demencia senil, porque la edad no produce demencia. Entonces, hacer un diagnóstico de demencia senil es como no decir nada.
Esto es importante, porque es un término que todavía se sigue utilizando mucho y que es incorrecto. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? Es una enfermedad neurodegenerativa. Cuando decimos neurodegenerativa queremos decir que desconocemos sus causas, que es una enfermedad lenta, que va produciendo que las neuronas vayan muriendo, se vayan destruyendo, avanza poco a poco, y en este caso es una enfermedad neurodegenerativa que produce demencia y que deja en el cerebro estas estructuras que Alzheimer había descrito y que aquí vemos en una fotografía más moderna, las placas amiloides y los ovillos neurofibrilares dentro de las neuronas que tienen una proteína que se llama tau. Esto es la enfermedad de Alzheimer. Y esos cambios que vemos aquí en una zona muy concreta del cerebro se van produciendo de una manera más o menos similar. Empiezan en unas zonas concretas del cerebro que son las zonas de la memoria, y por eso el síntoma inicial del Alzheimer es la pérdida de memoria, pero luego se van extendiendo a todo el cerebro para producir ya los problemas de lenguaje, de orientación, de cálculo, de razonamiento, etcétera, etcétera. Os habréis fijado que desde que he empezado a hablar he mencionado la palabra demencia, pues no sé si 8 o 10 veces. Vale, ¿qué es demencia? Nuestro cerebro, además de ser el segundo órgano favorito de Woody Allen, es el sustrato biológico de nuestras capacidades más genuinamente humanas, de nuestras capacidades cognitivas, de hablar, de tener memoria, de hacer cálculos, de orientarnos, etc. Pero además es el órgano que da sustento a nuestra conducta, a nuestros estados psicológicos, nuestros estreses, nuestras depresiones, nuestras creencias, nuestras ambiciones, lo que en general somos como personas. En la medida en que las funciones cognitivas, la conducta y nuestros estados psicológicos funcionan en armonía, somos capaces de adaptarnos al entorno y de hacer una vida normal, de ser autónomos, de ser independientes a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral. Si en el cerebro irrumpe una enfermedad que rompe esa armonía de cognición, conducta y estados psicológicos, es posible que perdamos esa capacidad de ser autónomos, de valernos por nosotros mismos, de ser independientes. Y eso es demencia. Demencia es un conjunto de síntomas, fallos de memoria, fallos en otras funciones cognitivas, con cambios conductuales, que ocurren en un grado tal que la persona que los sufre ya no puede valerse por sí misma y empieza a necesitar ayuda y supervisión. Como digo, es un conjunto de síntomas. No es una enfermedad en sí misma la demencia, es un conjunto de síntomas que lo pueden causar enfermedades muy distintas, por ejemplo, un tumor cerebral, o muchos infartos cerebrales, o una hidrocefalia. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como decía al principio, la causa más frecuente de demencia es la enfermedad de Alzheimer. Y la segunda causa más frecuente serían las enfermedades vasculares, los infartos, las trombosis, las hemorragias. Y muchas veces lo que ocurre es que se dan las dos a la vez. Pero en un 70% de los casos, debajo de una demencia, hay una enfermedad de Alzheimer. Dicho esto, a ver si soy capaz de contaros qué es lo que ocurre en el cerebro Alzheimer, cuáles son los mecanismos que llevan a esa pérdida de memoria y a esa pérdida de autonomía. Os contaba que lo que el Alzheimer le hace al cerebro es que se deposita esta proteína mala que se llama amiloide y también esta otra proteína anómala que se llama tau dentro de las neuronas. Toda la información que se ha podido conocer después de 15, 20 años de investigación nos está diciendo que con toda probabilidad el principal protagonista de la enfermedad, de los mecanismos, es el amiloide. Y el amiloide es una proteína pequeña que proviene de una proteína más grande que se llama proteína precursora de amiloide, que todos tenemos en nuestras neuronas y que cuando nuestras neuronas lo utilizan, lo que ocurre es que esta proteína se rompe justo aquí en medio del fragmento amiloide, y por eso cuando la utilizamos normalmente no se produce amiloide. Pero en condiciones patológicas
esta proteína se rompe en este punto y en este otro y se genera el péptido amiloide, la proteína pequeña amiloide, que es una proteína pegajosa que enseguida se une con otros fragmentos de amiloide y entonces es cuando se vuelve tóxica para las neuronas. Y lo que el amiloide le hace al cerebro es que impide que unas neuronas se puedan comunicar con otras a través de estas zonas de contacto que llamamos sinapsis. El amiloide se mete ahí en medio e impide que unas neuronas se puedan comunicar con otras. Y además, como es una proteína anómala, lo que hace es generar toda una serie de reacciones de inflamación, de oxidación, que lo que hacen es que dentro de la neurona el esqueleto de la célula se cargue de fósforo y esta proteína que antes hemos dicho que era tau se cargue de fósforo, deje de funcionar y la neurona termine degenerando y muriéndose porque no puede soportar su función. Antes os decía que pensamos que el amiloide es el principal protagonista, entre otras cosas por datos como este. Fijaos, este es un estudio hecho en personas que tienen deterioro cognitivo, que tienen fallos de memoria, pero todavía hacen una vida normal. Las que tienen amiloide en su cerebro, en 2, 3, 4 años, terminan desarrollando demencia. Mientras que las personas que teniendo deterioro cognitivo no tienen amiloide, pueden permanecer estables durante 5, 6, 7 o incluso más años. Por eso decimos que el amiloide es con toda probabilidad uno de los principales protagonistas. Si intento resumir un poquito todo lo que he dicho, a través de estas enzimas se forma el amiloide, genera toda esta inflamación y reacciones excitotóxicas, hace que se formen los ovillos dentro de la neurona, esto lleva a que no se puedan comunicar las neuronas unas con otras, degeneren, las sustancias químicas que las neuronas utilizan para comunicarse unas con otras disminuyen en el cerebro y esto es lo que termina produciendo los cambios cognitivos, los cambios conductuales y, en definitiva, el deterioro cognitivo y la demencia. Y seguro que muchos os estáis preguntando, vale, Pablo, nos lo has contado, entendemos los mecanismos, pero ¿cómo es posible que sabiéndose tanto y con este grado de detalle todavía no haya un tratamiento? Vale, os decía al principio, yo soy de los que defiende que sí que hay un tratamiento y me voy a intentar defender. Voy a intentar argumentar esta afirmación. Os decía que una de las cosas que el Alzheimer le hace al cerebro como consecuencia es que sustancias químicas que las neuronas utilizan para comunicarse unas con otras disminuyen en el cerebro. Una de ellas es la acetilcolina. Pues bien, tenemos fármacos que aumentan los niveles de acetilcolina. Y fijaros lo que hacen estos fármacos. Esto es una gráfica de un ensayo clínico. Un ensayo clínico es un estudio de investigación para demostrar si un fármaco es eficaz o no. Imaginaos que en este ensayo clínico participan 1000 personas. A 500 se les da el medicamento y a otras 500 se les da una pastilla igual que no lleva el medicamento dentro, un placebo. Y se les van haciendo test de memoria repetidos a lo largo del tiempo. Al cabo de un año, este es un estudio a 52 semanas, un año, se mira a ver quién estaba tomando el medicamento y quién no. Porque al principio y durante el estudio nadie lo sabe. Pues fijaos, las personas que luego se supo que recibían el medicamento mejoran en sus test de memoria y esta mejoría se va manteniendo, disminuye un poquito, pero resulta que al cabo de un año están igual que cuando empezaron. Mientras que las personas que recibieron placebo al principio tienen un pequeño efecto placebo, pero luego la enfermedad sigue y van disminuyendo sus rendimientos en las pruebas de memoria. Cuando a los 6 meses a estas personas que recibían placebo se les empieza a dar el medicamento, mejoran, pero nunca llegan a alcanzar a los que habían empezado a tomarlo 6 meses antes. Entonces, 3 mensajes que hay en esta gráfica. 1. El efecto que producen los fármacos es pequeño, no es espectacular, no le ponen a uno la memoria como la tenía 3 años antes, pero pueden conseguir que al cabo de un año el paciente esté igual que cuando empezó. En una enfermedad que siempre va así, estabilizar las cosas un año es un efecto que, en mi opinión, es importante.
Y el tercer mensaje es que cuanto antes empecemos a dar estos fármacos, mejor. En los últimos años, además, este tipo de fármacos se han reforzado en cuanto al tratamiento con otros productos, por ejemplo, suplementos nutricionales que han conseguido que en un frasquito pequeño meter todos los nutrientes beneficiosos que hay en esta bandeja, ácidos grasos omega 3, fosfocolina, selenio, y cuando este suplemento nutricional se mide contra el placebo, también se ve que aporta beneficios. Y además, el tratamiento que hoy en día tenemos y conocemos incluye las terapias no farmacológicas, la estimulación cognitiva, la rehabilitación cognitiva, que tiene un efecto similar al de los fármacos, y el tratamiento de los síntomas de conducta, y todo lo que es la información al paciente, a los familiares, los programas de cuidar al cuidador. Como digo, la enfermedad de Alzheimer tiene tratamiento. Y la manera en que muchos nos imaginamos el efecto de este tratamiento, como os podéis imaginar, es esta. Si la enfermedad no tratada va a hacer así, igual con el medicamento y los tratamientos que estoy comentando, podemos prolongar las fases más leves, sin alargar la enfermedad. Señor doctor, si usted me va a estabilizar el curso de mi enfermedad, por favor, hágalo aquí y no aquí. Por eso el mensaje es que cuanto antes mejor. Bien, pero la pregunta es, vale, nos has hablado de lo que ocurre al final, lo que ocurre con las sustancias, los neurotransmisores, pero todo lo que nos has contado antes del amiloide y todo eso, ¿de verdad no se ha diseñado ningún fármaco para pelear contra esos depósitos de proteínas anómalas? Y hacéis bien la pregunta, porque sí que se ha intentado. En este esquema que yo os ponía antes, pues se han desarrollado fármacos para intentar que estas enzimas no actúen, para intentar que el amiloide no se agregue unos con otros, para volverse tóxico, para intentar que no se formen los ovillos, o incluso para intentar que una vez formado y depositado el amiloide, intentar eliminarlo del cerebro. Y esto último es la historia de algo que seguramente habréis oído mencionar, que es la vacuna del Alzheimer. En el año 99, un grupo de investigadores también británicos tuvieron la siguiente idea, que es, en un ratón que se había manipulado genéticamente para tener Alzheimer, dijeron, igual si le inyectamos al ratón el amiloide en vena, el ratón lo reconocerá como algo extraño, desarrollará anticuerpos, defensas, y esos anticuerpos entrarán en el cerebro y se llevarán el amiloide. Y fijaos, tenían razón. Este es el ratón que le han dado suero salino, lleno de amiloide su cerebro, y este es el ratón al que le han dado la vacuna, donde no hay amiloide. Espectacular el efecto. Quizás demasiado espectacular, porque se dio enseguida el paso de intentar probar esto en personas enfermas. Desgraciadamente el ensayo clínico hubo que suspenderlo en el segundo mes, porque algunos pacientes tuvieron efectos secundarios graves, porque hicieron una reacción inmunológica demasiado intensa y tuvieron encefalitis alérgicas, y algunos fallecieron. Se paró el ensayo, pero algunos pacientes que no habían tenido esos efectos secundarios se dejaron evaluar periódicamente y donaron sus cerebros a la ciencia. Y lo que nos permitieron conocer es que la vacuna en las personas había hecho lo mismo que en el ratón. Los que recibieron la vacuna no tenían placas de amiloide en sus cerebros, mientras que los que recibieron placebo sí tenían. El problema es que los dos grupos de enfermos evolucionaron exactamente igual. Entonces ahora me podríais decir, ¿pero no has dicho antes que el amiloide es el protagonista? O sea, quitas el amiloide y a la enfermedad no le ocurre nada. Bueno, podríamos estar equivocados, pero como os decía antes, la cantidad de datos que hay detrás de la hipótesis amiloide es muy amplia y en muchos aspectos. ¿Cuál es la otra explicación? Estos ensayos clínicos se habían hecho en personas que tenían ya la demencia instaurada, de leve a moderada. Y es posible que el amiloide ya hubiese hecho todo el daño que tenía que hacer. Había puesto en marcha todos los mecanismos de neurodegeneración y entonces eliminarlo pues no tenía ningún efecto. ¿Qué es lo que se ha hecho? Perfeccionar estas vacunas, desarrollar anticuerpos en el laboratorio y empezar a probarlos en una fase de la enfermedad lo más temprana posible.
y ya tenemos datos de cómo algunos anticuerpos en estudios de PET, no ya en autopsia, enseñan cómo efectivamente eliminan el amiloide del cerebro. Y en las pruebas de memoria parece que podrían aportar algún beneficio. Como digo, parece, está por confirmar. Pero lo bueno es que los ensayos clínicos con nuevos fármacos antiamiloide, anti-tau, se están haciendo ya en personas, como veremos después, en las fases más iniciales de la enfermedad. Y la pregunta que me haríais entonces es, vale, ¿pero realmente se puede diagnosticar pronto la enfermedad? Y aquí os tendría que decir que, en general, el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer es sencillo. Cuando una persona tiene una demencia, tal y como la he definido antes, que lleva 6, 7, 8 meses evolucionando poco a poco, el médico lo único que tiene que hacer es descartar otras causas, hacer unos análisis de sangre para descartar que no haya un déficit de vitaminas o un trastorno del tiroides u otras enfermedades sistémicas, hacer una prueba de neuroimagen que puede ser una resonancia o también un TAC y descartar que no haya tumores, que no haya infartos, que no haya otras enfermedades, y juntando toda esa información en una persona con demencia ya instaurada, dice, yo creo que esto es Alzheimer, porque he descartado las otras 69 causas. Y acierta en un porcentaje alto de casos. ¿Qué ocurre? Que a veces hay dudas en cuanto al diagnóstico. ¿Y cuál es la situación más frecuente en la que los médicos tienen o tenemos dudas? En las fases más leves. Y aquí es donde hemos aprendido a pedirle a las pruebas de imagen cerebral que nos den más información que solo excluirnos otras causas. Entonces le hemos dicho a la resonancia, oye, si el Alzheimer empieza en las zonas de memoria y produce atrofia en esas zonas, dime, resonancia, ¿este paciente tiene atrofia en las zonas de la memoria? Y eso es un dato más, que no es blanco o negro, que no nos dice hay Alzheimer o no hay Alzheimer, pero que nos ayuda. O podemos hacer pruebas de metabolismo cerebral. Pero el mayor avance que se ha producido en los últimos 5 años es que si en el Alzheimer se producen depósitos de amiloide y de tau, que os mencionaba al principio, hoy en día tenemos pruebas que nos permiten saber si en el cerebro de una persona hay depósitos de amiloide y depósitos de tau. Una de estas pruebas es lo que se conoce como PET de amiloide, que es una prueba de imagen cerebral. PET son las iniciales de tomografía de emisión de positrones. Y en lo que consiste es en inyectar un radiofármaco que se une al amiloide, se inyecta por vía venosa, va circulando por la sangre y al pasar por el cerebro, si hay depósitos de amiloide, el radiofármaco se queda unido y como es un radiofármaco, emite una pequeña radiación que la máquina de PET recoge y convierte en imagen. Y aquí tenéis un ejemplo de una persona que en su corteza cerebral no tiene radiofármaco, no hay amiloide, pero aquí esta persona tiene amiloide por todo el cerebro. Esta es una persona con deterioro cognitivo y por tanto tiene enfermedad de Alzheimer. ¿Cuál es el problema de esta prueba? Que vale unos 2.000 y pico euros. Pero hay otra prueba que se puede hacer, que es la punción lumbar. Un pinchazo en la parte baja de la espalda, que para que me entendáis es exactamente lo mismo, el mismo procedimiento que el que se hace en una anestesia epidural. Lo que pasa es que en la anestesia epidural, cuando se llega al sitio con la aguja, se inyecta anestesia. En la punción lumbar, cuando llegamos al sitio con la aguja, extraemos una muestra del líquido cefalorraquídeo que baña el cerebro. Medimos en ese líquido la cantidad de amiloide y de tau, y si están alteradas, sabemos que esa persona tiene en su cerebro depósitos de amiloide y de tau. Es decir, tiene en su cerebro los cambios biológicos del Alzheimer. Y por tanto, gracias a estos biomarcadores, nuestra imagen del Alzheimer ha cambiado radicalmente. Si antes he dicho que es una enfermedad que produce demencia y que se podía diagnosticar en el momento en que el enfermo tiene demencia, con los biomarcadores ahora es una enfermedad que sabemos que empieza muchos años antes de dar los primeros síntomas, luego produce un cuadro de deterioro cognitivo y fallos de memoria sin pérdida de autonomía, por tanto sin demencia, y luego termina haciendo que el paciente desarrolle demencia. Esta es la foto que hoy en día tenemos del Alzheimer.
una fase preclínica, hay cambios de Alzheimer pero no hay síntomas, una fase predemencia, hay síntomas pero no hay pérdida de independencia de la persona, y una fase de demencia. Y con esta foto me resulta muy fácil intentar explicaros el abordaje del tratamiento, porque antes os decía, prevención terciaria, cuando la enfermedad ya está establecida. Prevención secundaria, cuando la enfermedad ha empezado, vamos a intentar que no progrese más. Y prevención primaria, antes de que la enfermedad comience. ¿Qué podemos hacer en prevención terciaria? Es decir, cuando la enfermedad ya está instaurada. Pues lo primero, y creo que me vais a entender bien, diagnosticarla pronto. Porque si queremos evitar complicaciones, aunque el enfermo ya haya empezado a perder autonomía, vamos a diagnosticarla pronto, que entonces será más fácil prevenir complicaciones y cosas que ocurren. Quizás os sorprendáis con este dato que os voy a enseñar, pero hoy en día más de la mitad de las enfermedades de Alzheimer se diagnostican cuando la demencia está en fase moderada. Y os voy a poner un ejemplo que yo creo que es muy expresivo de por qué ocurre esto. En esta foto están el ex-rey y el difunto expresidente Suárez. En esa foto están ya, por distintas razones, próximos a los finales de sus carreras. Suárez, en el año 2002, en el Congreso, celebrando el 25 aniversario de la Constitución, cuenta una periodista que estaba allí que se partieron de risa con él, que estaba sembrado, que empezó a contar cosas y cosas y chismes y chistes, incluso la periodista dice estaba demasiado sembrado, contó cosas que no tenía que haber contado, es decir, estaba desinhibido. Y en el momento del cóctel le contó a esta periodista, ¿sabes lo que me pasa? Que me encuentro con gente que debería conocer y no sé quiénes son. Y me dicen cosas y luego se me olvidan y al día siguiente no me acuerdo. Y le dijo, ¿y sabes qué me han dicho los médicos? Que esto me pasa por el estrés que he tenido por haber cuidado a mi mujer Amparo, que había fallecido un par de años antes con cáncer de mama. Eso le dijeron los médicos, o por lo menos eso le dijo Suárez a la periodista. Año 2002. En 2003, su hijo quiso presentarse a las elecciones de Castilla-La Mancha y Suárez padre se emperró en ir al mitin, y no solo en ir, sino que se emperró en dar un discurso. Y quizás algunos conozcáis que cuando salió a dar el discurso se lió con los folios, no supo seguir, fue un momento de murmullo en la sala y al final él salió más o menos airoso diciendo, bueno, ¿sabéis qué os digo? Que mi hijo es cojonudo, y bueno, aplauso y tal, y pasó el momento. Y hasta 2005, 3 años después de esto, no fue cuando su hijo dijo a Julia Otero que su padre tenía demencia y enfermedad de Alzheimer. Esta es la historia que se produce en 2 o 3 de cada 4 casos. Primeros síntomas, algo está ocurriendo, los médicos tienen dudas y hasta que ya la cosa no está muy clara, no se hace el diagnóstico. De hecho, cuando preguntamos a los médicos en una encuesta que hicimos hace años, ¿por qué crees tú que se retrasa el diagnóstico? Evidentemente muchos médicos decían, no, es que la gente viene tarde, y tienen razón, vamos tarde al médico. Pero luego dicen, no, es que total, como no tiene tratamiento, ¿para qué la vamos a diagnosticar pronto? Ya he dicho lo que pienso de eso. Pero otros decían, no, es que no tenemos buenas herramientas. O decían, no, es que no nos gusta dar malas noticias. A los médicos que digan no me gusta dar malas noticias, basta con decirles que si preguntamos a la gente, si tú tuvieras Alzheimer, ¿querrías saberlo cuanto antes? El 97% dicen que sí. Entonces, señor médico, usted no es quien para juzgar, yo soy médico, para que no me entendáis mal, usted no es quien para juzgar si la noticia es buena o mala, usted dé la información que le están pidiendo. Y luego ya la persona juzgará. Y yo os puedo decir que 1 de cada 3 cuidadores de 860 encuestados dicen que cuando se les dio el diagnóstico sintieron alivio. Y otro de cada 3 se llevó un buen disgusto, pero se puso las pilas y se enfrentó a la enfermedad. Entonces, la gente quiere saber y los médicos, a quien quiere saber, debemos decir lo que pensamos. Y os decía, herramientas. ¿Que no tienen buenas herramientas los médicos? Pues mirad, nosotros hemos hecho un estudio en DEVA para intentar saber cuánta fase predemencia hay del Alzheimer. Y hemos utilizado 4 tests. Uno de ellos, el famoso Mini-Mental, que es el que se utiliza habitualmente en las consultas de atención primaria y en algunas de atención especializada. Y también hemos usado este otro, que es un cuestionario muy corto,
este otro test que es muy sencillo de hacer, que la persona a quien se le hace no tiene que saber ni leer ni escribir, y este otro que es un test de memoria. Y fijaros, cuando hemos comparado, los que están más arriba son los que mejor rinden para detectar el deterioro cognitivo. El que peor rinde es el Minimental. Es decir, que los médicos tienen razón, tenemos que modernizar las herramientas que estamos utilizando. Porque lo que os digo, si diagnosticamos pronto la enfermedad, aunque el paciente ya tenga demencia leve, podremos informarle a él y a su núcleo familiar y evitar que se pierda en la calle, que queme la cocina, que le vendan enciclopedias. Hoy he leído que a una pobre señora de 80 años le han hecho gastar 116.000 euros y la han arruinado, Dos aprovechateguis que han ido allí y le han dicho las maravillas de la enciclopedia y firmó los papeles y se ha quedado arruinada. Y seguro que esta señora tenía un deterioro cognitivo incipiente, porque si no, por mucho que tuviese 80 años, no le habrían convencido. Como digo, evitar complicaciones. No os digo ya en personas jóvenes, en una persona que todavía esté trabajando. Es muy distinto que una persona que está trabajando le despidan del trabajo porque no lo hace bien, que sería un despido procedente, que le den una discapacidad por tener una enfermedad como el Alzheimer. En ese caso, el diagnóstico precoz, como veis, tiene consecuencias muy serias a nivel social. Entonces, diagnostiquémosla cuanto antes, porque podemos, utilizando buenos test y utilizando bien las pruebas de diagnóstico. Y aplicando los tratamientos que os he mencionado al principio, incluida la información y el asesoramiento a pacientes y familiares. Vamos a hablar de prevención secundaria. Creo que ya os he adelantado un poco que podemos hablar o empezar a hablar de detectar la enfermedad ante los primeros síntomas, aunque todavía no haya producido demencia. Es decir, podemos empezar a hablar de detectarla e intentar alargar el tiempo en el que la persona sigue haciendo una vida normal o casi normal. ¿Podemos conseguir esto? Sí, haciendo un buen diagnóstico. Una persona que se acerca a su médico diciéndole me falla la memoria, o la lleva un familiar diciendo le falla la memoria, si el médico le hace un buen test de memoria y tiene rendimientos bajos y por lo demás está haciendo una vida normal, cumple criterios de lo que llamamos deterioro cognitivo ligero. Y este es el caso que os decía antes, que una persona con deterioro cognitivo ligero, si tiene amiloide en su cerebro, es esperable que en 2, 3, 4 años termine desarrollando demencia. Pero si no lo tiene, le podemos decir, podemos estar tranquilos. Importancia de los biomarcadores. ¿Sabéis cuánto deterioro cognitivo ligero hay en la población? Esto es lo que hemos estudiado en DEVA. 16% de las personas mayores de 60 años están en esa situación de deterioro cognitivo ligero. Y la mitad aproximadamente, porque estas personas han dado su consentimiento para hacerse una punción lumbar, la mitad se debe a enfermedad de Alzheimer. Y estas personas están sin detectar, sin diagnosticar. Si las detectamos, las diagnosticamos y les damos uno de los medicamentos que os mencionaba al principio, podemos conseguir que sigan siendo autónomos entre 2 y 3 años más. Uno de los medicamentos o uno de los suplementos nutricionales que os mencionaba, que ya ha demostrado en algunos estudios que en esta situación, frente a placebo, pueden aportar mejoría. Y además, si detectamos a estas personas en fase de deterioro cognitivo ligero por enfermedad de Alzheimer, podremos seguir avanzando gracias a la generosidad de estas personas que participen en ensayos clínicos para intentar descubrir nuevos fármacos. Pero hay otra manera de enfocar la prevención secundaria, que es, ¿os acordáis que antes os hablaba de la fase preclínica de la enfermedad? En una persona normal, cognitivamente sana, sin síntomas de fallos de memoria, que le hacemos toda una serie de test y los hace bien, podemos hacer una prueba de biomarcadores y detectar que hay un porcentaje de la población normal que tiene la biología de la enfermedad en su cerebro a pesar de que todavía no tiene ningún síntoma. Y esto lo puedo decir porque es un estudio que allí en San Sebastián llevamos haciendo desde hace 7 años, le llamamos el proyecto Guipúzcoa Alzheimer. Es un estudio sobre una cohorte de 400 y pico personas, de las cuales personas sanas, como digo, o con pequeños fallos de memoria, de las cuales aproximadamente un 60% dieron su consentimiento para donar líquido cefalorraquídeo a través de una punción lumbar, y eso nos ha permitido saber
que un 15% de estas personas tienen biomarcadores positivos, a pesar de ser personas cognitivamente sanas. Es decir, tienen la fase preclínica de la enfermedad. Y esto lo hemos juntado con datos de otros centros en todo el mundo, aproximadamente 1000 personas sanas, y como veis, a partir de los 40 años, un 15-20% de la población, y un poquito más en edades mayores, tiene enfermedad preclínica. Y ahora estamos todos asustados, diciendo, oye, ¿y todo el mundo que tiene preclínica terminará teniendo clínica? ¿Terminará teniendo síntomas? Esta es la gran pregunta. Y la respuesta es que todavía no lo sabemos. Y por eso estudiar la enfermedad en fase preclínica solo se debe hacer en un contexto puro y estricto de investigación. Si un médico, un neurólogo, geriatra, psiquiatra o quien fuese en su consulta dijese, venga usted a mi consulta que yo le hago una punción o le hago un PET y le digo si va a tener Alzheimer o no va a tener, está haciendo mala práctica. ¿Por qué lo digo? Porque lo que sabemos hasta ahora es que si en una persona cognitivamente sana de aproximadamente 73 años le medimos en una punción lumbar el amiloide y la tau y le hacemos unas pruebas de memoria, podemos decirle lo siguiente, que si el amiloide y la tau son normales, al cabo de 4 años, un 2% desarrollan síntomas. Si el amiloide está alterado y la tau normal, es un 13%. Si tiene alteradas el amiloide y la tau, entonces ya es un 25%. Si tiene alteradas el amiloide y la tau, y además en las pruebas de memoria, aun teniendo rendimientos normales, está en la zona más baja, desarrollan síntomas un 56%. Pero como veis, hay un porcentaje importante que no desarrolla síntomas. Y es más que probable que esto se mantenga incluso durante más de 4, 5, 6, incluso 8 o 10 años. Entonces, es importante estudiar la fase preclínica porque las personas que están en fase preclínica tienen más probabilidades de desarrollar síntomas, pero no todas las desarrollarán. ¿Y por qué es importante? Porque entonces ya nos podemos plantear, intentar, evitar que aparezcan los síntomas, intentar aplicar medidas preventivas y sobre todo intentar ir conociendo qué factores se asocian a una probabilidad mayor de tener síntomas. Y esos factores son la edad, algunos factores genéticos como la ApoE, el hecho de tener los dos alterados, el hecho de tener un poco de atrofia en la resonancia, tener rendimientos en el límite bajo en las pruebas de memoria o incluso tener síntomas subjetivos. Entonces os hacéis una idea. Puede haber gente con fase preclínica que tenga casi todo esto bien, salvo el amiloide y la tau, o gente que sin síntomas tenga todo esto positivo. Este tiene más probabilidades de desarrollar síntomas. Pues bien, ya hay en marcha un gran estudio europeo de prevención de la demencia de Alzheimer, que lo que intenta es reclutar una cohorte de 6.000 personas, de las cuales se tenga información de las pruebas de memoria, de resonancia, de líquido cefalorraquídeo o de PET, seguirlas durante un par de años y empezar a ensayar fármacos. Este es el estudio EPAD en el que tenemos el orgullo de participar gracias a ese proyecto Guipúzcoa Alzheimer que desarrollamos desde hace 7 años. Pero hay compañías farmacéuticas que ya se han lanzado a intentar demostrar que sus fármacos antiamiloide quizás pueden tener este papel de prevenir la enfermedad. Y en concreto hay 2 ensayos clínicos ya en marcha que os los voy a contar porque estamos participando y porque igual a alguno de vosotros pues le podría apetecer contribuir a que la ciencia avance y participar en estos ensayos. En concreto son el estudio EARLY y el estudio GENERATION, perdonad por la palabra en inglés, pero así es como se llaman. EARLY es temprano, GOIS, y GENERATION, pues la misma palabra lo indica, es toda una generación que nos unimos para pelear contra la enfermedad. Antes de hablaros de los ensayos clínicos, permitidme que deje bien claro qué es un ensayo clínico. Porque yo os voy a hablar de ensayos clínicos en personas normales, pero nosotros y mucha otra gente participa también en ensayos clínicos en personas que ya tienen la enfermedad. Un ensayo clínico no es ir a un sitio a que me den un tratamiento nuevo, porque en un ensayo clínico se intenta demostrar que un fármaco es eficaz o no,
Entonces, no es voy a tal sitio a que me den un medicamento nuevo, un tratamiento nuevo, no. Voy a tal sitio porque hacen ensayos clínicos y porque yo quiero contribuir a que la ciencia y la medicina avancen, porque soy así de generoso. Esto es muy importante. Participar en un ensayo clínico es participar en un estudio de investigación. Y hay que conocer bien que cuando se participa en un ensayo clínico, pues puedes recibir el medicamento o puedes recibir el placebo. Tú no lo vas a saber, los investigadores y los médicos tampoco, pero así es como la ciencia avanza. Y son medicamentos que si llegan a la fase de ensayo clínico es porque son medicamentos que han demostrado seguridad. Los ensayos clínicos los autoriza la Agencia del Medicamento y los comités de ética, pero también hay que seguir vigilando muy estrechamente posibles efectos secundarios. Os decía, el estudio EARLY va dirigido a personas cognitivamente sanas, normales, entre 60 y 85 años, que tengan biomarcadores positivos. Y si uno tiene entre 60 y 65 años, se le pide también que tenga el antecedente familiar, padre, madre o hermano. Y entonces el estudio consiste en, como os decía, personas de 60 a 85 años, si son entre 60 y 65 con antecedente familiar, que vienen al centro, hacen una primera visita donde se hacen una serie de pruebas de memoria a la persona que está interesada en participar y a un acompañante, se hacen una serie de análisis de sangre y un electrocardiograma para confirmar que el estado de salud general es bueno. Si todo eso está bien, se hace una resonancia magnética y si la resonancia magnética está bien, se pasa a hacer o el PET o la punción, lo que la persona quiera. Vienen los resultados, el PET y o la punción son negativos, se acabó el estudio. El PET y o la punción enseñan que esa persona tiene Alzheimer preclínico, se pasa ya entonces a la fase de probar el medicamento con un seguimiento de 5 años, donde se van haciendo visitas periódicas con controles de memoria, de resonancias, análisis, etc. Y este ensayo se hace con un inhibidor de una de las enzimas que cortaba la proteína amiloide en un sitio y que por tanto impide que se genere el péptido amiloide. El segundo ensayo clínico, el llamado Generation, que es de Novartis, está dirigido a personas que tengan una peculiaridad genética que no es causa de la enfermedad, pero que sí que aumenta el riesgo. Todos tenemos una proteína que se llama apolipoproteína E, que existe en 3 formas, ApoE2, ApoE3 y ApoE4. Y todos recibimos de la ITA y de la MA una forma, de manera que hay personas que pueden ser 2,2, 3,2, 3,3, 3,4, 4,4, y sabemos desde hace tiempo que el tener una forma 4 aumenta el riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. Lo aumenta de la siguiente manera: las personas que tienen las 2 formas 4 tienen 15 veces más riesgo de desarrollar Alzheimer que las personas 3,3. Y las personas que son 3,4, una forma 4, tienen 3 veces más riesgo de, perdón, esto está equivocado, 3 veces más riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces, el estudio Generation lo que va a intentar es comprobar si una vacuna y un inhibidor de beta secretasa en personas con ApoE4 retrasa o impide o evita que aparezcan nuevos síntomas. Y en este estudio, en esa primera visita que se hace, aparte de demostrar que la memoria está bien, lo que se hace es el análisis genético, que vuelvo a decir que no es una causa de enfermedad, es que aumenta el riesgo. Si una persona está decidida a hacerse el análisis y a conocer los resultados, se hace el análisis, se le da todo el asesoramiento genético y toda la información, decide hacérselo, decide recibir los resultados. Si vienen los resultados y es 3,3, se acaba el estudio. Si vienen los resultados y es 4,4, pasa al estudio de la vacuna y del otro fármaco. Y si tiene una forma 4, se hace la punción o el PET para ver si tiene amiloide y entonces pasa a la siguiente fase. Como os digo, si queréis o tenéis interés en participar o en recibir más información, esta es la información de contacto nuestra. Y Usune o Iñaco seguro que os la pueden pasar. Y voy a terminar porque me gustaría dejar tiempo para que luego hagamos todas las preguntas que haga falta y creo que tengo 5 minutos. Voy a terminar, como digo, hablando de la prevención primaria, que es algo que está muy de moda, pero que voy a decir desde ahora que todavía no está del todo demostrado que el Alzheimer se pueda prevenir.
Hay muchas cosas que parece que se pueden hacer, pero esto hay que estudiarlo. Como digo, la prevención primaria es intentar que ni siquiera la enfermedad empiece. ¿Qué hay que hacer para eso? Pues conocer cuáles son los factores que aumentan el riesgo. Y hoy en día, afortunadamente, pues los conocemos bastante bien. Aparte de la edad y este factor genético contra los cuales no podemos hacer nada, pues resulta que hay muchos factores de Alzheimer contra los que sí que podemos hacer cosas. Muchos tienen que ver con la salud cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el colesterol, la obesidad, determinados estilos de vida, el consumo excesivo de alcohol, pero también hay factores protectores, como el hacer una buena dieta o como el cultivar nuestra actividad intelectual a lo largo de la vida, porque eso va a dotar a nuestro cerebro de una mayor capacidad de reserva cognitiva. Hay mucha gente que dice, claro, los factores de riesgo vascular, si los modificamos, entonces quitamos esa parte que nos has contado al principio, Pablo, de lesiones vasculares, ¿no?, de infartos. Pero ¿sabéis qué ocurre? Por lo menos esto lo estamos viendo en el estudio que nosotros estamos haciendo, que parece que hay una asociación entre tener factores de riesgo vascular como obesidad, triglicéridos altos, tensión alta o azúcar alto y la cantidad de personas que tienen los biomarcadores positivos. Cuantos más factores se juntan, más personas con amiloide en sus cerebros. Con lo cual, actuar sobre los factores de riesgo vascular sería prevenir la parte vascular y quizás también la parte Alzheimer, la parte de amiloide. Y os decía también que podemos hacer cosas para aumentar nuestra reserva cognitiva. La reserva cognitiva es la capacidad que tiene nuestro cerebro de compensar el hecho de que en su cerebro empiece la enfermedad. El cerebro puede poner en marcha mecanismos de compensación, de plasticidad y hacer que, aunque la enfermedad esté empezando, termine más tiempo en dar síntomas. Y, por ejemplo, las personas que tienen mayor nivel educativo tienen más reserva cognitiva. Las personas que han usado más su cerebro a lo largo de la vida tienen más reserva cognitiva. Os enseño un estudio que a mí me parece muy bonito que ha hecho mi compañera Ainara Estanga, centrándose en un aspecto de la reserva cognitiva que es el siguiente. Ella dijo, el cerebro bilingüe es un cerebro que tiene que trabajar más, porque durante todo el rato tiene que estar decidiendo qué lengua utiliza, qué palabras usa, qué palabras no usa, es un cerebro que trabaja más. Y ella dijo, las personas bilingües seguramente tendrán mejores rendimientos en las pruebas cognitivas y quizás tienen un perfil de biomarcadores en líquido mejor. Y lo demostró. Aquí veis, por ejemplo, cómo si miramos conforme aumenta la edad y conforme esto es el amiloide, en las personas monolingües el amiloide va bajando porque se deposita y en las personas bilingües tempranas resulta que no cambia. El bilingüismo está de alguna manera moderando el efecto de la edad sobre el amiloide. Vuelvo a decir, el bilingüismo es un ejemplo de un factor de reserva cognitiva, pero podemos aumentar la reserva cognitiva leyendo más, jugando más a cartas, charlando más, yendo más al cine, yendo más al teatro, bailando, practicando nuestras habilidades sociales. La reserva cognitiva no se aumenta aprendiéndose el Quijote de memoria. Se aumenta utilizando el cerebro para actividades intelectuales. ¿Sabéis una cosa que yo creo que puede ser importante desde el punto de vista de la atención primaria? Que hoy por hoy, quien quiera puede conocer su riesgo de tener demencia en un futuro. Hubo unos investigadores finlandeses que hace unos años hicieron un estudio en el que demostraron que mirando a estos factores, edad, educación, sexo, pero tensión arterial, índice de masa corporal, colesterol y el hecho de si hacemos actividad física o no, si a esos factores le damos unos puntos en función de cómo estén y sumamos todos estos puntos, obtenemos lo que se llama el índice de riesgo de demencia CAIDE. De manera que, sumando todos esos puntos, si una persona tiene 6-7 puntos, su riesgo de desarrollar demencia dentro de 10-20 años es un 1,9%, que es menos de lo que tiene la población general. Puede estar tranquilo. Pero si sus puntuaciones empiezan a estar por encima de 9, de 10 para arriba, ya tiene un riesgo aumentado. En el estudio de EVA, lo que vimos es que el 20% de la población mayor de 60 años
tiene índices de riesgo de demencia aumentados, con lo cual se abre un campo muy bonito, muy atractivo para modificar esos índices de riesgo, intentar bajarlos y así intentar demostrar que haciendo esto se puede prevenir la demencia. Y tiene sentido hacer esto porque ya hay un estudio que ha demostrado que en personas con una puntuación de CAIDE de 9 para arriba, dar recomendaciones de dieta, hacer un programa de actividad física, hacer un programa de talleres de entrenamiento cognitivo y controlar muy bien los factores de riesgo cardiovascular, mejora los rendimientos cognitivos en estas personas al cabo de 2 años. Y esto es lo que vamos a intentar poner en marcha en Beasain, donde ya tenemos un grupo de personas con el índice de CAIDE calculado y que esperamos que sea un estudio apoyado desde el Instituto Karolinska, que fueron los que hicieron el estudio anterior. Fijaos, tenemos sobre la mesa desde hace mucho tiempo el siguiente reto. Si conseguimos retrasar 5 años el inicio de los síntomas de la enfermedad, no digo ya curar, retrasar 5 años el inicio de los síntomas, el efecto acumulativo de ese logro será que en 20 o 30 años el número de enfermos se reducirá a la mitad. Y lo que yo he intentado hoy hablaros es de cosas que se pueden hacer ya para retrasar los síntomas, diagnosticarla pronto y tratarla pronto. Quiero dar las gracias antes de terminar al Gobierno vasco, a la Obra Social de la Kutxa, a todos los mecenas que apoyan nuestra investigación y a vosotros y a la gente de Internet por atender. Muchísimas gracias. Muy bien, eskerrik asko, Pablo. Vamos a abrir un turno para pedir palabras, para hacer preguntas. Se le va a pasar un micrófono. Quien quiera hablar, que levante la mano. Le vamos a ir dando la palabra. Llegará un momento en el que tendremos que cortar. Lo digo anticipándome a los deseos de alguno que quiera intervenir y quizás no pueda. Adelante. Sí, en primer lugar, muchas gracias porque ha sido una conferencia excelente, por haber venido a Bilbao y porque ha sido una conferencia realmente brillante. Y simplemente comentar lo siguiente. Yo he tenido familia afectada y... No se oye el micrófono. ¿No se oye? Ahora, sí. Bueno, repito, que dar las gracias por haber venido a Bilbao y por dar esta excelente conferencia. Yo sigo un poco las noticias pues, por temas familiares pasados y una de mis fuentes de información es la BBC 4 tiene 3 programas de ciencia y bueno, pues actualizan un poquitín y me sorprendió en la información de la semana pasada en el programa Inside Science que en este programa comentaron un estudio en América, y era sorprendente, en línea con lo que has dicho, que era la gran pregunta que nos ha sorprendido también aquí, que se puede tener el Alzheimer y no avanzar, es que esa es la gran... Y comentaron que habían hecho un estudio y entonces de las personas que se les llama superviejos, porque a los 90 todavía están, esas personas el 40% tenía Alzheimer, o sea, tenía pero no se habían llegado a producir. Entonces, eso simplemente. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Efectivamente, ese es uno de los grandes enigmas y de los grandes dilemas de la investigación, porque es algo que se conoce desde hace tiempo. Se me oye, ¿verdad? Sí. Que hay gente que cuando fallece, por la razón que sea, se hace la autopsia cerebral y se ve que tiene mucho Alzheimer. Y uno va a la historia clínica y resulta que era una persona que cuando falleció cognitivamente estaba muy bien, ¿no? Entonces, ahí pueden intervenir muchísimos factores. Yo creo que sin duda habrá factores genéticos, que probablemente son los mismos que a esas personas les dan una mayor longevidad. Las personas que fallecen con 95, 98, 101, 102 y cognitivamente bien es porque tienen unos genes muy protectores o muy favorables. Y probablemente eso hace que, aunque en sus cerebros se deposite amiloide, la reacción inflamatoria, o una de dos, o sea menor o esté mejor dirigida. Todo eso está por investigar, pero es un dato muy importante, como tú has dicho. Gracias. Antes de nada, yo quería agradecerle
extraordinariamente la magnífica conferencia, sobre todo por el tono magnífico de divulgación y, sin embargo, entrando en aspectos muy serios de la investigación científica. Hace 4 o 5 meses se publicó un ensayo clínico de un seguimiento de una cohorte finlandesa de 50 y tantas mil mujeres seguidas durante 20 años. Y esto en ginecología no es muy habitual. Y demostró, evidentemente de manera retrospectiva, que las pacientes de aquella cohorte que habían recibido terapia hormonal durante la menopausia tenían entre 3 y 5 veces menos riesgo de desarrollar Alzheimer que el resto. Esto lo ligamos al hecho de que en el País Vasco era el lugar de España donde más terapia hormonal se usaba y este es uno de los lugares donde menos se está usando ahora. ¿Cuál es? Porque he visto que entre los factores predisponentes de mejora del riesgo estaban las hormonas. Me gustaría que hablara un poco de la terapia hormonal en la menopausia, si tiene algún dato. Evidentemente los datos que pueda tener van a ser mucho menos de lo que te puedo tratar de que tú conoces, ¿no? En la investigación de la enfermedad de Alzheimer ha ocurrido de manera repetida y tan frustrante como los resultados de los ensayos clínicos el siguiente hecho, que es un dato observacional, bien poblacional o bien de seguimiento de una cohorte, que dice la terapia hormonal sustitutiva o las personas que consumen más vitamina E o las personas que consumen pequeñas cantidades de alcohol o las personas que toman más antiinflamatorios tienen menos Alzheimer. Enseguida se va a hacer el ensayo clínico y fracasan las estatinas, fracasan los antiinflamatorios, fracasan la terapia hormonal sustitutiva y no se sabe muy bien cómo seguir. Serviría esa explicación que he dado de que esos ensayos clínicos se hacían ya en personas enfermas, pero no todos. Y segundo, los ensayos clínicos se hacen con una terapia hormonal sustitutiva concreta, que si progestágenos, que si andrógenos, seguro que lo digo mal, que si administrados por una vía, por otra, mientras que eso es una circunstancia de investigación concreta, nunca va a reproducir la circunstancia que se produce en una cohorte de 50.000 personas, ¿no? Donde esa terapia se controla muy bien, se regula en cuanto a dosis, en cuanto a riesgos de cáncer de mama, de cáncer de endometrio, mientras que en los ensayos clínicos no solo no han demostrado eficacia, sino que han demostrado que esos efectos secundarios, que en la práctica clínica probablemente se controlan mejor, han ocurrido, ¿no? Es otro enigma que hasta donde yo sé no está resuelto. ¿Por qué las mujeres tienen más enfermedad de Alzheimer que los hombres? Y no es una cosa que dependa de que viven más años, porque cuando se ajusta por edad, las mujeres siguen teniendo más riesgo. Probablemente el cerebro de la mujer está expuesto a los efectos muy beneficiosos y tróficos de los estrógenos, y llega un momento en el que se corta ese suministro de estrógenos y ahí el cerebro de la mujer se queda indefenso. No sé muy bien responder por qué ocurre este dato observacional en una cohorte de 53.000 mujeres y por qué los ensayos con terapia hormonal sustitutiva han fracasado. El mensaje sería: a una mujer que necesite terapia hormonal sustitutiva, désele, pero porque la necesita, no porque su padre o su madre hayan tenido Alzheimer. Me parece muy buena la conclusión, pero JAMA acaba de publicar ahora en febrero un ensayo clínico muy corto, ¿verdad? Porque son solamente 12 meses de seguimiento, que demuestra que la terapia hormonal administrada con indicación reduce los síntomas depresivos y reduce la tendencia a la depresión de las usuarias, seguidas bimensualmente durante un año, nada más que un año, pero esto podría aumentar todavía más la gran duda, ¿verdad? Sin duda. A ver si ese análisis de 53.000 mujeres permite saber cuáles son las que obtuvieron el beneficio, por qué, qué tipo de terapia recibieron, etc. Gracias por la aportación. A ver, buenas tardes. Yo tengo una referencia sobre una prueba que me han hecho hace 3 años sobre el Alzheimer. Me llevaron me solicitaron ir a la universidad, me hicieron estuve ahí como 2 horas, unas 20, 30, 40 preguntas, no recuerdo cuántas, sobre la memoria, sobre el lenguaje. Y de ahí me invitaron para pasar al hospital de Galdaca, ¿no? Donde me metieron en el tubo ese, que es el del pánico, por lo menos para mí. Y entonces allí estuve como unos 30 minutos
Y a partir de ahí, pues me han dicho, bueno, a usted le vamos a avisar dentro de un par de años a ver los resultados cómo van. Le harán otra prueba, pero usted ha dicho antes una cosita que me ha llamado mucho la atención. A mí me solicitó una señora que era la madre de las chicas que llevaban el tema, ¿no? El trabajo. Y me ha dicho que si podía ir a hacer la prueba porque la sociedad en general tiene verdadero pánico el saber los resultados. Y usted ha dicho que, bueno, por lo menos ahora ya la gente ha perdido el miedo. A ver si es verdad. Yo creo que la gente sigue, yo conozco muchas personas que han solicitado hacer la prueba o han querido hacer la prueba y he dicho que no quieren hacer la prueba porque tienen verdadero el miedo, es el miedo a la enfermedad. Y nada más, yo espero que esta prueba que me han hecho algún día me dará alguna respuesta, porque de momento no me han dado ninguna. Ya he cumplido los 73 y no me han dicho, pues usted tiene que volver, tiene que hacer otra prueba otra vez, a ver cómo voy. Eso quiere decir que me consuela que estaré muy bien. No, gracias a usted, a ti, porque está trayendo a colación un punto que es súper importante en la investigación. Yo lo que te diría, primero, si te puedo tratar de tú, es que si tienes ese interés por saber, seguro que en tu casa tienes guardado un papel de consentimiento informado que en su día firmaste y en ese consentimiento informado tiene que estar el teléfono de la investigadora o el investigador. Si tienes esa inquietud, lo que tienes que hacer es llamarles y decirles, oye, ¿me vais a llamar? ¿No me vais a llamar? Y si no te van a llamar, oye, ¿puedo saber los resultados? Y seguro que te dirán que sí y te los contarán. En la investigación es muy importante contar bien las cosas al voluntario, persona o paciente que va a participar en esa investigación. Y hay estudios de investigación que en sus protocolos y en sus consentimientos informados dicen no le vamos a informar de lo que vamos a mirar. Eso puede estar justificado cuando lo que se va a mirar en esa investigación realmente no tiene consecuencias inmediatas para la salud. Y entonces el protocolo puede decir no le vamos a informar. Y entonces la persona puede decir pues si no me van a decir nada no participo. En la mayoría de los protocolos de investigación, en el caso del Alzheimer, o por lo menos en los proyectos que nosotros hemos diseñado, dicen que a la persona que participa se le dará la información que quiera conocer. Pero que tiene que tener en cuenta que en investigación a veces ocurre que un determinado parámetro no quiere decir nada mientras no termine la investigación. Y me explico. Si en la investigación se mide el colesterol, oye, ¿tú quieres saber tu colesterol? Sí, pues mira, tienes 248, está alto, porque eso lo conocemos. Pero oye, quiero conocer los niveles de amiloide que tengo en el líquido y sobre todo quiero saber si eso va a decir si voy a tener enfermedad de Alzheimer o no y si puedo hacer algo ahora ya, ¿no? Entonces, y te lo cuento porque es la experiencia que hemos tenido, cuando a todas las personas que en nuestro estudio han participado les hemos dicho, tenemos los resultados de amiloide, ¿quieres saberlos? Y entonces les contaba eso que ponía en la diapositiva. Mira, si sale positivo, pues puede ocurrir esto, si sale negativo puede ocurrir esto. Y vale, Pablo, y si me sale positivo, ¿qué puedo hacer para que esto no ocurra? Pues hoy por hoy nada. Y entonces había muchos que decían, oye, quiero saber. Y había muchos que decían, no quiero saber. Previamente hacíamos una entrevista, primero de información y segundo de conocer el estado anímico, el estado de ansiedad de esa persona, si tenía ideas de suicidio o no tenía, y en ese sentido dábamos la información, pero siempre diciendo lo que significaba. O sea que esto es muy importante en investigación. En los dos ensayos clínicos que yo he mencionado, y así lo contamos a la gente antes de firmar el consentimiento, las personas que participen tienen que estar dispuestas a saber si sus biomarcadores son positivos o no, o si su ApoE es 4 o no, porque en estos estudios no hay posibilidad de no saberlo. Cuando se hacen las primeras evaluaciones, os decía, si se hacen los biomarcadores y vienen negativos, se acabó el estudio. Si vienen positivos, pasas a la fase ya de recibir medicación. Eso hay que decirlo sí o no, pasas a la siguiente fase o no. Por lo tanto, la persona que participe en ese estudio tiene que estar dispuesta a saber si tiene los biomarcadores positivos o no. Evidentemente, antes de participar y antes de firmar el consentimiento, se da toda la información necesaria. La investigación es algo que hacemos todos, investigadores y voluntarios. Y es una cosa extraordinariamente seria, pero tanto más fácil de hacer cuanto más seria se hace. Y por eso te agradezco mucho que hayas traído ese tema al coloquio.
Creo que había una pregunta ahí. A ver, dos cosas. La primera, mi madre dicen que tuvo demencia senil, pero no Alzheimer. Desde que le aparecieron los primeros síntomas, vivió 15 años. Era de una composición genética fuerte y murió con 95 años. Bueno, entonces yo ahí tengo una duda. Yo distinguía el Alzheimer como todo eso que ha explicado usted, la proteína, esto, lo otro y lo demás, entre otras cosas porque tengo una hija investigadora en Estocolmo y hizo un postdoctorado en el Karolinska y algo sabe, pero no hablamos de esto, generalmente no hablamos de esto. La abuela ya murió hace 8 años y ya no hablamos. Pero yo tenía la idea de que una cosa era demencia senil y otra cosa era Alzheimer con todos esos componentes de la proteína, del deterioro, la muerte de la célula. Pero yo pensaba, porque mi madre no tuvo más síntomas que la memoria, porque nos habían dicho que los que pasaban Alzheimer y Alzheimer más avanzado es los que ya las articulaciones pues ya no le respondían, no podían comer solos y mi madre hasta el último día comió sola. Y otra cosa, he oído y comentando con familias decían, ¿no te acuerdas? No nuestro abuelo, pero el primo de nuestro abuelo, que a veces preguntaba las cosas 2 veces, pero ya tenía los 80 años, que eran muchos años para el año 60, que morían con 70 y 70 y pocos, pues resulta que decían, ¿no sabes? El primo del abuelo, si te lo pregunta 2 veces, pues tú contéstale, porque es que chochea. O sea, que no se le daba la importancia de una enfermedad. Bueno, mi madre también tuvo un hermano que le apareció el Alzheimer con 55 años. Estaba trabajando en Alemania y allí le hicieron unos análisis cuando empezó a perder memoria y, en efecto, murió con 66. Y, claro, como tengo esos 2 antecedentes, pues yo quiero saber, como estoy dentro de la edad que han dicho ustedes, ¿dónde se harían los primeros en Bilbao? Porque he visto en la presentación que usted venía de Navarra, ¿no? Sí, trabajo en San Sebastián. ¿Y dónde se harían? Pero vivo en Pamplona. Contesto paso a paso. Te ha faltado decir nada más la falta de riego. Porque has dicho demencia senil, chochear y falta de riego. Todo eso que antes se llamaba demencia senil, chochear, el abuelo chochea y falta de riego, hoy por hoy es 70% enfermedad de Alzheimer, 20% enfermedad vascular, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, ¿quién lo decía? Creo que era Laín Entralgo. Quien decía que no hay enfermedades sino enfermos, o igual Laín Entralgo era, ¿verdad? No hay enfermedades sino enfermos. Entonces, el Alzheimer, como cualquier otra enfermedad, es muy distinta de unas personas a otras. Y puede ocurrir que dé la casualidad de que a alguien le han dicho demencia senil y ha tenido un Alzheimer más o menos benigno, mientras que el vecino que le dijeron que tenía Alzheimer pues fue más rápido y terminó efectivamente sin poder caminar, etc. Pero eso no quita, Lo que antes era demencia senil, falta de riego y el abuelo chochea o la abuela chochea, hoy por hoy es enfermedad de Alzheimer. Y la enfermedad de Alzheimer, como digo, en unas personas es más agresiva, en otras menos, en otras da unos síntomas, en otras otros. A veces no empieza por la memoria en algunas personas da agresividad y en otras no. A unas personas les puede dar alucinaciones y a otras no, o trastornos de conducta o irritabilidad, etc. Es muy variable de unas personas a otras. Respondiendo a la segunda pregunta, que es una preocupación que yo creo que habrá en la sala. El Alzheimer no es genético. No es hereditario, salvo en un 1% de los casos en los que sí es hereditario. Cuando el Alzheimer es hereditario, es decir, hay formas genéticas, y por formas genéticas se entiende que hay una mutación de un gen alterado, que quien lo hereda tendrá la enfermedad sí o sí, no tiene nada que ver con la APOE. Cuando el Alzheimer es hereditario, se suelen dar 2 circunstancias. Una, en la familia hay 3 casos o más en 2 generaciones distintas, y 2, esas enfermedades de Alzheimer de esa familia suelen aparecer a edades muy tempranas, sobre los 50, 55, antes de los 60. Entonces, si en una familia hay 3 casos o más en 2 generaciones distintas, y esos 3 casos o más han debutado antes de los 60 años, es posible
que en esa familia haya una forma genética de Alzheimer. La única manera de saberlo es haciendo el análisis genético a una de las personas enfermas. No siempre que se dan estas circunstancias y se hace el análisis genético, no siempre se detecta una mutación. No todas son conocidas. Pero si se detectase una mutación en uno de los miembros enfermos de esta familia, pues el resto de los familiares o sus hijos o hijas podrían decir, oye, pues yo me quiero hacer la prueba. Eso es algo que se puede hacer y eso es algo que se hace, pero que se debe hacer bien. Es decir, antes de que una persona le digamos, pues venga, vamos a ver si tienes el gen de tu madre o de tu padre que tuvieron Alzheimer, hay que decirle a esa persona qué genes se conocen, qué significa heredar un gen u otro, a qué edad suele empezar, si has recibido este gen o has recibido este otro gen. Hay toda una serie de asesoramiento psicológico, psiquiátrico, genético, neurológico, etcétera, que es muy importante dar a la persona para que la persona decida, primero, si se quiere hacer el test y segundo, si quiere conocer los resultados. Esto en concreto en el Hospital Clínic de Barcelona lo hacen muy bien porque tienen un programa con muchos años de experiencia, pero la mayoría de los neurólogos de aquí del País Vasco y en general, no todos, pero sí los que tienen interés en el ámbito de las demencias lo pueden hacer bien. A mí cuando me preguntan, digo primero, a ver, ¿se dan estas dos circunstancias? Pues sí, pues a ver, pues podrías plantearte el hacer el análisis genético a la persona enferma. Y luego lo que viene después es, me quiero hacer el análisis, ¿vale? ¿Para qué te lo quieres hacer? Pues para, si he recibido el gen, pues no sé, pues me gasto toda la pasta, me pego la vida padre y luego ya me cuidarán. Vale, pero ¿sabes qué pasa? Que en función del gen que haya en tu familia, igual no te podemos decir si vas a enfermar a los 50 o a los 70, porque puede ocurrir. Entonces igual te la tienes que gastar más despacio, ¿no? No, pues porque si he recibido el gen, pues me voy a cuidar muchísimo y voy a hacer todo lo que pueda para prevenir la enfermedad. Bueno, lo puedes hacer igualmente, ¿eh? ¿Qué pasa si te haces el análisis y no has recibido el gen de tu madre o de tu padre? Nadie te garantiza que no vayas a tener enfermedad de Alzheimer de otro tipo. O sea, hay toda una serie de cuestiones que se pueden plantear. Quizás una de las que se puede abordar y que tienen una traducción práctica más clara es, si he recibido el gen, voy a decidir no tener descendencia. Esa es una circunstancia en la cual pues, se puede plantear. En las otras también, no lo digo que no, pero es un tema, como podéis entender, delicado y que realmente tiene que tener una traducción práctica y un sentido para hacerse. ¿Te he respondido? Vale, y me faltaba la última pregunta, efectivamente. Nosotros estamos en San Sebastián, Fundación Cita Alzheimer Fundació. Estamos en el Parque Miramón, 943-021-792. Hombre, aquí también. El estudio Early también hay un centro haciéndolo aquí en Bilbao, pero estaremos encantados de recibirte, de darte toda la información que quieras y que tú decidas si quieres participar. A ti. Un matiz, en San Sebastián, en el campus de Ibaeta de la Universidad del País Vasco, hay mucha ciencia, que no está en Miramón. Posible baita. Me ha hecho mucha ilusión que digan que los bilingües tienen menos probabilidades. Yo soy cuatrilingüe. Mira. Pues igual. ¿Hay más preguntas? No hay, sí, allí. Hola, buenas tardes. Mire, a mí me gustaría saber, a ver si hay alguna línea de investigación o tiene alguna relación el Alzheimer con el virus del zóster. Del herpes zóster. Ha habido una hipótesis que ha perseguido esa vía de investigación como posible causa, que hasta donde yo sé nunca se ha llegado a demostrar. El problema es que el virus del herpes, el herpes zóster es el de las morreras o el herpes que sale aquí en el costado o en la pierna, que a veces deja luego una neuralgia, etcétera. Eso es el herpes zóster. Es tan endémico
Y la enfermedad de Alzheimer es tan frecuente que no es raro que en un mismo cerebro se encuentre Alzheimer y trazas del virus del herpes. Pero realmente nunca se ha llegado a demostrar una asociación causal. Tampoco nadie ha rebatido rotundamente la hipótesis, pero no se ha llegado a demostrar. Ha habido otras hipótesis también, que podría ser algo tóxico del ambiente. Yo hice hace ya unos cuantos años mi tesis sobre el aluminio. Se decía que podía ser una intoxicación por aluminio. Medimos la cantidad de aluminio en sangre a un montón de pacientes, a un montón de controles, y no había ninguna diferencia. Entonces, hipótesis hay muchas. Incluso, y esto, mira, me gusta decirlo porque hay que matizar, se ha llegado a decir que el Alzheimer podía ser contagioso. Pero eso ha sido un titular equivocado, porque lo que los investigadores querían decir es que el Alzheimer es posible que se contagie de neurona a neurona, no de persona a persona. Entonces, cuando el titular dice el Alzheimer se contagia, pues claro, si yo trabajo en una residencia donde hay mucha gente con Alzheimer, pues lo primero que hago es irme a mi sindicato y no, no. Es posible que el amiloide se contagie de unas neuronas a otras, pero no de unas personas a otras. ¿Y podría ser que el herpes del zóster afectase al cerebro? Sí, de hecho hay una encefalitis herpética y es posible, te lo digo también como otra posible hipótesis, es posible que el Alzheimer sea una respuesta cerebral a distintas agresiones. Y me explico. Se ha confirmado, por ejemplo, que en personas que han sufrido un traumatismo craneal más o menos serio, en la zona del traumatismo, en la zona de gliosis de cicatriz, se deposita amiloide. A veces alrededor de un infarto se deposita amiloide. Ahora se está hablando mucho de la demencia de los jugadores de fútbol americano, que tienen una conmoción cerebral prácticamente al mes. Y todos habréis conocido también la historia de Muhammad Ali, el boxeador que tuvo Parkinson, etcétera, ¿no? Entonces, traumatismos, infecciones, transgresiones dietéticas, todo eso a lo que nuestro cerebro está expuesto a lo largo de la vida, que son agresiones, el cómo responde el cerebro de una manera o de otra quizás pudiese conducir a un Alzheimer. Es una hipótesis. Gracias. A ti. Si vamos a terminar, yo a quienes me habéis felicitado por la exposición, de verdad os lo agradezco, pero a quien hay que felicitaros es a vosotros porque el coloquio ha sido extraordinariamente interesante. Es que ricasco. Bueno, es que ricasco, Pablo. Muchas gracias de nuevo a todos. Y bueno, si están interesados en asistir a las sesiones de Videbarrieta Científica, Videbarrieta les remitirá información y en los medios habituales de la cátedra también lo recibirán. Es que ricasco. Bueno, un gustazo.